Buenos días, bienvenidos. Comenzamos la rueda de prensa. Por favor, recuerden, hacemos una pregunta por intervención y antes deben identificarse con su nombre y el del medio. Bueno, antes de empezar, feliz años a todos vosotros. Mejor para todos vosotros y vuestra familia. Gracias. Hola, mister. Hola. Buenos días, feliz año. Alfonso Torres en directo para Real Madrid Televisión. Mañana arranca el año para Real Madrid en un campo muy complicado. Getafe solo ha perdido un partido toda la temporada en casa. ¿Lo hace más difícil el partido el hecho de tener que mentalizar de nuevo al equipo tras las vacaciones de Navidad de que la lucha continúa o no ha sido necesario hacer hincapié en este aspecto? Gracias. Bueno, la lucha siempre continúa, pero yo creo que más que la pelea es sobre todo la motivación que tenemos en volver a jugar otra vez. Yo creo que estamos de vuelta bien físicamente, bien concentrados en lo que queremos hacer y eso yo creo que es lo más importante, la motivación que tenemos. ¿Qué tal, Zidane? Rubén Briones de Televisión Española. Feliz Hola. año también para usted. Gracias. Despidieron el año 2019 con dos partidos en los que, contra el Barça y contra el Athletic de Bilbao, en los que el Real Madrid no pudo marcar, no fue capaz de marcar un gol en esos 180 minutos. Usted dijo después del partido contra el Barça que por un partido no se puede hablar de falta de gol. ¿Seguía pensando lo mismo después del empate frente al Athletic de Bilbao? ¿Es un problema ahora mismo la falta de gol en el Madrid? No creo. Porque voy diciendo lo mismo, porque hay momentos, hay partidos donde, bueno, puedes tener ocasión de goles y no concretizarla, y es lo que nos ha pasado en los dos últimos partidos, pero ¿sabe? Lo más importante es el trabajo que tú haces cada día y para llegar a eso, a intentar marcar. Hay momentos donde hay que estar tranquilo y nosotros, bueno, por lo menos somos tranquilos en este sentido. Luego, por eso que en el fútbol está muy bien, porque tenemos un partido ya mañana para intentar hacer gol. Buenos días, entrenador. Hola. Feliz año también para usted. A los periodistas nos gusta mucho etiquetar las cosas. ¿Para usted sería un fracaso no ganar ningún título en 2020? No, porque el fracaso, ¿sabes? Es no intentar, no intentarlo, ¿sabes? Darlo todo. Yo creo que es esto es un fracaso, pero nosotros lo importante es cada día entrenar a tope, cada día, cada partido, darlo todo en el campo y luego veremos, porque al final, ¿sabes? Hay un equipo que gana la Liga, un equipo que gana la Champions y bueno, y los demás que son tontos. No es así. Lo importante es darlo todo y sabemos nosotros que tenemos nosotros esta oportunidad de darlo todo y intentar, porque nosotros lo que queremos es, claro, es que al final intentar ganar cosas. Buenos días, José Luis Sánchez de La Sexta. Quería saber en qué punto de la recuperación se encuentra Hazard, si está completamente descartado al 100% para la Supercopa de España. Sí, está descartado al 100%, sí. No va a venir y de momento es su proceso normal de recuperación. Espero que justo después de luego de la Supercopa, bueno, poco a poco vamos a ver otra vez a Eden con nosotros. ¿Qué tal, Sisu? Hola. Feliz año. Javier Herráez de la Gracias. cadena SER. Ya dijo usted que no quería ninguna incorporación en este mercado invernal, que se conformaba con lo que tenía en la plantilla. Le quería preguntar por dos posibles, no sé si salidas o cesiones, que son Brahim y Mariano. Si usted contempla o le gustaría que tuviera una cesión para tener minutos, y si eso ocurriera, si hubiese una cesión de alguno de los dos, si usted se replantearía el hecho de que viniese algún jugador más a reforzar al equipo. No creo, pero luego lo importante es hablar con cada uno de los jugadores, es lo que yo estoy haciendo, porque claro, hay jugadores, como tú acabas de decir, que no tienen minutos y puede ser un problema. Pero lo hablamos como siempre, pero lo que te puedo decir es que todos están aquí, intentan entrenar bien y luego el resto hasta el 31 puede pasar muchas cosas,
y lo veremos en estos días. Hola Zinedine, feliz año. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. En el tramo de temporada que llevamos, después de la derrota de Mallorca, tardaron bastante tiempo algunos jugadores en volver a ser titulares con usted. Quería preguntarle si ahora, ya después de 4 meses de competición, ve al equipo más hecho para introducir más rotaciones en este nuevo tramo de temporada. Si ahora el equipo está más preparado para eso que antes. No sé, ¿sabes? La rotación, yo voy a contar con todos, porque esto no va a cambiar, es mi forma de ser y mi forma de pensar como el fútbol, y yo creo que es una plantilla, tengo una buena plantilla con muchos recursos, y voy a utilizar lo que tengo. Con algunos muchos, algunos menos, pero luego el tema de las rotaciones depende de los partidos, depende, ¿sabes? Depende de muchas cosas, ¿no? ¿Sabes? Y yo lo que veo es solo el partido siguiente, ¿sabes? Y es el partido de mañana. Tenemos 2 o 3 todavía fuera, pero poco a poco el equipo, todos los jugadores están, bueno, te digo, aparte 2 o 3, casi listo, y eso es bueno para mí de todas formas. Yo prefiero tener a todos mis jugadores que no tener a jugadores lesionados, eso está claro. Pero esto es largo y voy a necesitar a todos. Esto es el mensaje. Hola, Pablo Polo de Marca. ¿Dónde? Ahora aquí. Hola. Después del final de año del 2019, las ocasiones que tuvo el Madrid y los partidos contra Barcelona, Valencia, la sensación que tiene es que el Madrid está donde está o merecía estar un poquito más arriba. O sea, no sé si la sensación que tiene de que se ha perdido a lo mejor puntos donde no se debía. De todas formas perdimos puntos, eso es una realidad. Pero yo creo que es una temporada, es complicado puntuar siempre, porque hay un rival, porque hay equipos que también juegan. Pero nosotros lo más importante para nosotros es darlo todo, como siempre. El Real Madrid es la fuerza de este equipo, de los jugadores, es darlo todo en el campo. Luego puede salir más o menos bien, pero yo creo que dentro, en el contenido, nosotros podemos estar contentos de lo que estamos haciendo. Luego mejorar, queremos, y vamos a intentar mejorar en 2020. Esto es lo que queremos. Hola, mister. Hola. Feliz año, Álvaro Montero, Deportes 4. Años. En las últimas semanas, Sí. prensa y afición coinciden en un titular que es: Zinedine Zidane ha recuperado a Isco, o al menos ha visto la mejor versión del último año y medio. Me gustaría saber si usted es consciente de eso y si por posición en el campo, por calidad, por dónde juega, si es el jugador con el que usted se siente más identificado. Bueno, yo me siento identificado con todos mis jugadores, pero es verdad que por posición, a lo mejor, por lo que hicimos en el campo, yo creo que Isco sí, es un jugador de todas formas importante, y te digo, lo está demostrando que él quiere estar aquí, quiere jugar, quiere pelear su sitio, pero como todos, al final es... Lo más importante para nosotros, sabiendo que eso es cada día, ¿sabes? Tú cada vez que tiene oportunidad de jugar, tiene que rendir, y los jugadores están conscientes de eso. Y esto es el Real Madrid, pero me identifico con Isco por el tema de la posición, sí, claramente. Y me gusta como jugador. Buenos días, Zinedine. Hola. Feliz año. Fernando Burgos, Onda Cero. La experiencia desde que estás tú en el banquillo del Real Madrid dice que es más fácil ganar la Champions que la Liga. ¿Consideras esa afirmación real, que con 7 partidos es más fácil ganar una competición que no con 20 por delante como queda ahora?
No creo, de todas formas, no creo porque la Champions, de todas formas, sabemos que la dificultad que es, porque son los mejores equipos que hay y cada vez que avanzan en la competición, cada vez peor, más complicado. Pero a mí lo de la Liga, porque tenemos muchos partidos, considero que es una competición muy complicada, muy difícil de conseguir y tengo solo un momento porque la única liga que hemos ganado conmigo con entrenadores en Málaga en la última jornada. Entonces este significa que lo difícil que es ganar una liga. Pero bueno, considero de todas formas que la Champions es muy complicado también. Hola Zidane, Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. En los últimos 5 años su equipo ha empezado ganando el año solamente en una ocasión. ¿Eso por qué pasa? No sé si de una forma inconsciente relajación y si le preocupa el hecho de que sus jugadores en este parón pues hayan perdido un poco el hilo a la competición. No creo. Y la verdad es que no te puedo decir por qué, ¿sabes? Lo que te puedo decir es como nosotros volvemos de las vacaciones. Yo creo que estamos muy bien, bueno, primero físicamente y cómo entrenamos. Queremos volver a jugar y eso, porque es por eso que estaba diciendo yo, la motivación que tenemos es muy alta, muy grande y eso es muy bueno para empezar otra vez. Luego el hecho de que empezamos mal el año, vamos a intentar cambiar. Hola, mister, aquí. Buenos días, Sergio Tirante, para Gol. Feliz año. Feliz año. El año 2019 fue el año en que usted dijo que, entre comillas, estaba enamorado de Mbappé. Yo le quiero preguntar si el año 2020 es el año en que Zidane se ha olvidado de Pogba. Bueno, te voy a contestar con eso, no sé. Nada, no te voy a contestar nada porque además Paul es un jugador de otro equipo, ¿sabes? Y ahí no... Lo importante para él es... Porque además está un poco lesionado, entonces espero que para él vuelva a jugar rápidamente y nada más. Y desearle a él lo mejor. El resto, luego lo más importante para nosotros aquí es con los jugadores que tengo y pensar en el partido de mañana. Hola, aquí Zinedine, feliz año. Juanma Sánchez de Radio Nacional. El Getafe el año pasado casi se mete en Champions, también está haciendo otra gran temporada. Solo ha perdido con el Barça en su estadio. ¿Qué le parece el juego del Getafe y lo que está haciendo Bordalás con su equipo? Gracias. Bueno, de 10, porque es un equipo que lo está dando todo en el campo. Como tú decías, están cerca como el año pasado, cerca de la Champions, están haciendo una temporada fantástica. Y como tú decías, con el entrenador, con un equipo, con una plantilla muy buena, porque rendir y estar arriba en la tabla es complicado cada partido y lo están haciendo muy bien. Buenos días, mister. Buenos días. Año. Mario de la Riva del diario AS. Esta es una semana típica para un equipo como el Real Madrid, que tiene un calendario tan cargado. Todos los equipos de la Supercopa van a jugar sus partidos mañana sábado, pero yo quería preguntarle si en circunstancias similares, como ocurre cuando lleguen luego el cruce de octavos de final de la Champions, si a usted le gustaría que, como sucede en otras ligas, el Real Madrid pudiera jugar su partido el viernes para tener más tiempo de preparar el siguiente partido. Nosotros, ¿sabes? Nos adaptamos al calendario que nos den la Liga, la Champions, bueno, lo que sea.
como siempre, nosotros tenemos que estar preparados. Yo creo que la mejor forma de eso es cuando tenemos descanso, es recuperar y hacer bien las cosas, ¿sabes? El calendario puede jugar como... Puede tener un día menos, un día más de descanso, pero lo más importante es estar preparado, y sabemos que el calendario de todas formas es muy difícil para nosotros porque tenemos muchos partidos, no solo aquí en el Real Madrid. Es que los jugadores han tenido muchos partidos con la selección también. Bueno, nos adaptamos. Últimas dos preguntas en francés. Buenos días, Frédéric Hermel, una pregunta para el equipo RMC. Siempre es difícil volver después de las fiestas navideñas. Me gustaría saber cómo trabaja su staff y qué han hecho específicamente esta semana. Bueno, es lo que he dicho antes en español. No hemos hecho ningún trabajo específico en realidad. Lo importante para nosotros era volver físicamente muy bien, y los jugadores están muy bien físicamente, sobre todo porque es importante después de unas vacaciones, y hemos vuelto con mucha motivación. También los jugadores tenemos ya muchas ganas de jugar, y eso es realmente lo importante, tal vez más que pensar si tenemos dificultades después de las fiestas navideñas. Buenos días, Antoine Simon, una pregunta para RTL Le Parisien. Feliz año. Eso es lo que me gustaría preguntarle. ¿Qué le podemos desear para este nuevo año como entrenador del Real Madrid? Bueno, sinceramente he parado y he dejado de pedir cosas en Año Nuevo. Lo que deseo a mi equipo y a todo mi staff es que sigamos mejorando profesionalmente, porque siempre podemos, en nuestra vida personal también podemos, que sigamos mejorando porque lo necesitaremos. La competición cada vez va a ser más complicada. Sabemos que el final de la temporada se juega todo y es un proceso muy largo, y ese trabajo cotidiano y diario es lo más importante, y espero que este 2020 podamos continuar con nuestra buena dinámica. Hemos tenido dificultades en 2019, pero hemos acabado muy bien, incluso no ganando los dos últimos partidos. Pero nuestro trabajo y nuestro juego ha sido muy bueno, y espero que todo el mundo pueda seguir mejorando. El equipo ha acabado muy bien, incluso no ganando los últimos dos partidos. Hemos vuelto con motivación, con energía, y en el contenido, que podemos traducir al juego del equipo, podemos estar más que contentos. Yo creo que se le ve bastante satisfecho de lo que ha hecho el equipo hasta final de año, incluyendo esos partidos en los que no se pudo ganar ante rivales de